Saludos humanos del colectivo despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Globalmente en la Tierra están celebrando el inicio de un nuevo punto en su existencia. Existen fechas en las cuales la energía del planeta es más fácil de llevar hacia un punto o a otro. Estos son los equinoccios, los solsticios y lo que ustedes conocen como el Año Nuevo. Nosotros vemos este punto con una visión bastante diferente y es al respecto en lo que queremos hablar. El día de hoy les explicaremos la numerología del año que han iniciado. Ustedes se encuentran en el 223. Este año conlleva la cifra del número 2, que es la dualidad, del 22, que es la suma del número 11, que es el número maestro, el número 3, que es el número del catalizador, es decir, un hecho que viene a cambiar el orden establecido. Si ustedes suman la totalidad, 2 más 2 más 3, les hace el número 7. El número 7 tiene que ver con espiritualidad. El año anterior nosotros les dijimos que la frecuencia del 2 estaba triplicada y que esto se vería en la dualidad. Actualmente la dualidad sigue presente, pero es modificada por un hecho que viene a mejorar las cosas. De aquí a los 7 años que les restan para llegar al 2030, ustedes están por una vía rápida que va a ayudar al planeta, si así lo deciden, a elevar todavía más su frecuencia. En este año catalizador, que resuena con el 2030, nosotros queremos pedirles que equilibren su triángulo, es decir, que equilibren sus energías, puesto que la dualidad del sí y del no están presentes, tanto su oscuridad como su propia luz, pero ustedes tendrán mayor facilidad en este año que comienza de darse cuenta en qué punto están vibrando. A diferencia del año pasado, en donde las opciones eran igualmente similares y a ustedes se les complicaba tomar decisiones o incluso sentir en qué parte de la cuerda estaban vibrando o inclinándose. Este año va a ser más sutil la diferencia, pero ustedes están mejor preparados y preparadas para sentirlo. Es por eso que nosotros vemos este año con muchas cosas buenas que vienen. Sí, habrá desafíos, habrá violencia, habrá inestabilidad, pero sin embargo son cada vez más y más los de ustedes que están despertando y que a pesar de los engaños que ustedes puedan ver o de la manipulación colectiva, ustedes están quedándose firmes y sabiendo que pase lo que pase, ustedes son los faros bajo la tormenta y que ustedes, si se mantienen en donde están, siendo lo suficientemente egoístas para ser felices, independientemente de que el mundo afuera se esté cayendo, su propia felicidad va a terminar por afectar a otros y hacer que las vibraciones bajas se equilibren y la tormenta será menos fuerte y menos larga. A los humanos les gustaría que los cambios sucedieran de la noche a la mañana y sin embargo, toda la inestabilidad que están viendo en este planeta en este momento, toda la violencia, todas las cosas que a ustedes no les gustan, es el resultado de donde han estado vibrando y no es posible detenerlo de la noche a la mañana. Es necesario que ustedes lo vean para que la gente que está menos despierta lo tenga tan enfrente, tan evidente, que no necesite este tipo de mensajes que les estamos dando para despertar. Existen muchas maneras de despertar y de cambiar las cosas. A ustedes les toca la vía difícil, pero es la vía de la espiritualidad que ustedes han escogido, puesto que en vidas pasadas ustedes han sido los y las mostradoras del camino. Ustedes fueron los que en medio de la noche oscura se levantaron con un farol y en medio de la nada mostraron el camino. Y los demás se agruparon detrás de ustedes, siguiendo y caminando detrás de sus pasos. Y hubo alguien que no dudó en lastimarlos a ustedes, en asesinarlos, en cortarles la cabeza, en quemarlos, en hacerlos sufrir de maneras muy tristes y muy fuertes. Y sin embargo, cuando ustedes se despertaron en la siguiente vida,
siguieron una y otra vez, como lo siguen haciendo actualmente. Todos los de ustedes que están escuchando estos mensajes han sufrido cosas espantosas en vidas pasadas por haber encontrado la luz que están encontrando ahora. Pero a diferencia de esas vidas, en esta no necesitan pagar ningún precio de dolor por la sabiduría que han acumulado. Podemos decir que esta vida es el principio del premio que han ganado por seguir ahí, vida tras vida, mostrando el camino y despertándose una y otra vez para ayudar a otros y a otras. Esto es mucho más profundo de lo que parece. Ustedes creen que es una llamada espiritual, ustedes creen que es una llamada a conocerse a sí mismas y a sí mismos, pero esto es mucho más profundo. Esto es un llamado, es una promesa que ustedes se hicieron a sí mismos y a sí mismas, y a la cual han decidido honrar, porque así lo desean, no porque nadie más los force. Ustedes poseen libre albedrío y en cualquier momento pueden abandonar esta vía. Pero debemos decirles que no todos los soldados de la luz que sufrieron en vidas pasadas están despertando actualmente. Hay algunos que sufrieron tanto que en esta vida han decidido descansar y alejarse, y tal vez sean aquellos que encuentran ustedes que están recalcitrantes y que se burlan de lo que ustedes creen y que su concepto de energía es simplemente cuando ustedes encienden la luz. Esto no es más que una careta. Tampoco queremos decir que todas esas personas sean trabajadores de la luz que están en año sabático. No. Ustedes, si desean saber quiénes son, pregúntense y su intuición, su yo superior les dará la respuesta. Es por eso que nosotros queremos que honren a todos sus hermanos y sus hermanas, independientemente de su grado de evolución espiritual. Ustedes no están aquí para juzgar a otros, están aquí para juzgarse a sí mismos y a sí mismas y hacer la mejor versión de ustedes mismos y de ustedes mismas. En este año que comienza, ustedes tienen la fuerza del número 3, el 2 del año antiguo. Pudo haber sido hasta cierto punto desventajoso, pero este 3 es algo muy positivo. Aprendan a usar la energía del número 3 en sus vidas. Pregúntense de qué manera el número 3 resuena conmigo, con mis colores, con mis sonidos, con mis olores, con mis decisiones. Esto puede resultar críptico y sin embargo, nosotros estamos enviando actualmente bloques de pensamiento que son únicos para todas las personas que están escuchando. Ustedes, a través de su ADN y de su percepción, podrán encontrar la respuesta cuando nosotros les hablamos sobre el número 3 en sus propias vidas. El número 3 es una frecuencia positiva, altamente positiva y benéfica. Aprendan a usarla para que sea su escudo en este año y que la punta del triángulo se eleve, puesto que al elevarse, ustedes tocarán hacia izquierda y hacia derecha, hacia el frente y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, y donde quiera que estén serán catalizadores de esta nueva energía, más que antes. Esta energía cristalina los está inundando a todos los trabajadores de la luz de este planeta, independientemente de su edad, de su credo, de su ideología, de sus preferencias sexuales, simplemente por el hecho de ser y de existir. Esta vibración está en ustedes. Hablen con el número 3 en la manera en la que ustedes crean que les dará respuestas. Nosotros los congratulamos por haber llegado aquí, a pesar de tanto y tanto escoldo, de tantos baches en el camino. Ustedes están aquí y nada va a detenerles. Fin del comunicado.